Continuamos entonces con el tema de triángulos según sus ángulos. Ahora toca el turno de recordar al ángulo obtuso, que habíamos dicho que este ángulo, la abertura partiendo desde 0 ya rebasa los 90 grados, pero a su vez esa abertura es menor que 180. Entonces aquí, por ejemplo, esta línea avanzó desde 0 hasta 135 grados. Entonces el ángulo que tenemos es un ángulo obtuso. Y de ahí entonces vamos a tener al triángulo obtusángulo, porque vemos que al menos este ángulo que tenemos de 141 ya rebasó los 90 grados como tal, pero a su vez 141 grados es menor que 180 grados. Entonces este es un ángulo obtuso. Los otros dos ya pueden ser cualquier tipo de ángulo, pero al menos tiene un ángulo obtuso. Y por eso es que aquí tenemos el triángulo obtusángulo. De nueva cuenta, si nosotros nombramos el ángulo A, B y C, que ya tenemos sus valores, el hecho de sumar los tres ángulos siempre va a dar 180 grados la suma de los ángulos internos. Lo comprobamos, claro que sí, 141 grados más 22 más 17 grados nos da 180 grados. Ok, entonces ahora toca el turno de ver a los triángulos según sus lados. Vamos a tener al triángulo equilátero, en el que los tres ángulos son idénticos ahora. Los tres ángulos internos son idénticos y también sus tres lados. Por ejemplo, aquí si asignamos que este lado tiene 8 unidades, tenemos 8 unidades y 8 unidades. Entonces eso denota que tenemos un triángulo equilátero. Los tres lados siempre son iguales, así como sus ángulos. Y de nueva cuenta, los ángulos A, B, C, la suma de los tres debe de ser 180, claro que sí, 60 más 60 más 60 nos queda 180. Y aquí hasta podríamos empezar a hablar de semejanza de triángulos, porque no importa el tamaño del triángulo, aquí mientras yo tenga los mismos ángulos internos como en el anterior, no importa el tamaño del triángulo, entonces son triángulos semejantes. Mientras cumplan esta condición de que todos sus ángulos internos sean idénticos al triángulo anterior, tenemos triángulo semejante. Y ya no importa el valor de la longitud de cada lado, claro que ese triángulo es más pequeño, entonces aún así sigue siendo triángulo equilátero, porque la suma de los tres lados, cada lado es idéntico en magnitud. Entonces aquí se vuelve a cumplir. Es triángulo semejante, es equilátero, todos sus ángulos son idénticos, se suman y da 180 grados. Y nuevamente tenemos otro triángulo más equilátero, sus tres lados son idénticos. Y se dice que este triángulo es semejante a los dos primeros, porque los ángulos internos son idénticos como en los anteriores. Y se sigue cumpliendo eso de que la suma de los ángulos internos es 180. No te pierdas el siguiente video, donde seguiremos viendo triángulos según sus lados.